Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Kicillof anunció que separa la elección bonaerense de la nacional y así redobla su desafío político al kirchnerismo. Como gobernador a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmó un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras, informó el mandatario. Juicio a Germán Kixka y su hermano. ¿Cómo sigue? Este lunes declararon 2 médicos y 4 integrantes del equipo que analizó el material hallado en la computadora del hermano del exdiputado. Se exhibió fotos y videos que determinaron qué cosas se hallaron en qué dispositivos y cuáles fueron las coincidencias halladas respecto de lo que mandó la UFEDICI, detalló el fiscal. El dólar blue anotó la mayor suba diaria este lunes. La cotización paralela se da en el medio de la caída de los mercados ante la creciente guerra comercial. Escaló 35 pesos y la brecha alcanzó el 25%. Llegó a 1.345 para la venta. Resumen. Noticias al Instante. Consultoras relevadas por el Central esperan una inflación mayor y un dólar más alto para fin de año. Así lo muestra un relevamiento mensual de la entidad. Se espera en simultáneo una economía que podría crecer el 5% este año manteniendo el superávit fiscal. Las reservas del Central en jaque por primera vez en 14 meses perforaron los 25.000 millones de dólares. La entidad volvió a vender divisas fundamentalmente por la baja en las cotizaciones de monedas y oro. Se derrumba el precio del petróleo, pero en los surtidores argentinos continúan las subas. El presidente YPF se había comprometido a bajar el precio de la nafta en tanto cayera la cotización internacional del crudo. A pesar de que el Brent opera a la baja desde septiembre y se derrumbó tras los anuncios de Trump, volvieron a subir en abril los combustibles. Resumen. Noticias al Instante. Insólito tuit de Sturzenegger en medio de la caída de los mercados. El ministro eligió con un tono burlón su publicación mientras preocupa el impacto de la guerra comercial y el desplome de las bolsas en todo el mundo. Sé que hoy están en otra mirando a los mercados internacionales, dijo, para luego anunciar que la Argentina eliminará medidas que protegen a la producción local contra prácticas comerciales desleales. En el día de la empanada, ¿cuáles son las más preferidas de los argentinos? Este lunes 7 de abril se celebró el Día Internacional de la Empanada. Según una encuesta de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, los gustos más elegidos son el de carne, seguido del relleno de jamón y queso, con un 20%. En tercer lugar aparece la empanada de pollo con un
XVII. Históricamente, se consumen empanadas desde que los españoles las trajeron a América, que a ellos les llega a través de los árabes. Y hoy la Argentina las lleva de nuevo a Europa. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza otra emisión de Gente de la City. ¿Cómo les va? Hoy martes 8 de abril, después de una lluvia, tenemos un día más o menos, pero vamos a pasar una linda jornada. Estoy acá, mi nombre es Silvia Sapia, estoy en AM 1230 Creativa. Saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos pueden seguir por Facebook también, y vamos a compartir en esta emisión, como siempre, los sucesos que pasaron en un día como hoy. Vamos a hablar de un personaje muy particular que les va a gustar a todos porque está relacionado con la música. Les voy a dar la agenda cultural y, como siempre, acompáñenme y no se vayan, quédense acá para disfrutar de este hermoso programa. Efemérides de un día como hoy, 8 de abril. En 1141, Matilde de Inglaterra, emperatriz consorte del Sacro Imperio, es reconocida como Dama de Inglaterra y de Normandía. En 1255, en Praga, Bohemia, un tornado azota el castillo de Praga. En 1271, en Siria, el sultán Baibars conquista el castillo de los hermanos hospitalarios de San Juan, hoy conocido como Rack de los Caballeros. En 1378, la elección de dos papas provoca el cisma de Occidente que durará 39 años. En 1455, se elige como papa al cardenal Alfonso de Borja, que llevará el nombre de Calixto III. En 1513, en Florida, actual Estados Unidos, el español Juan Ponce de León toma posesión en nombre de España. En 1546, el Concilio de Trento adopta la Vulgata como versión oficial de la Biblia. En 1691, en los Países Bajos, Luis XIX y el general francés Vauban
toman la plaza de Mons a pesar de la resistencia opuesta por los defensores. En 1701, las Cortes españolas reconocen como rey a Felipe V. En 1730, en New York se inaugura la primera sinagoga de la ciudad, la Sheral Israel. En 1742, en Dublín, Irlanda, se representa por primera vez el oratorio del El Mesías Georg Friedrich Händel. En 1767, el reino de Ayutthaya cae frente a los invasores birmanos. En 1783, la zarina Catalina II anexa Crimea a Rusia. En 1802 se promulga el concordato firmado entre Napoleón Bonaparte y el Papa Pío VII. En 1814 en Chile se libra el combate de Chechereguas. El Ejército Nacional derrota al ejército español. En 1818 en Mendoza, Argentina, son fusilados los hermanos Luis Carrera y Juan José Carrera. En 1827, en el combate de Monte Santiago, la flota del almirante Guillermo Brown rechaza las naves brasileñas. En 1832, la guerra de Halcón Negro, alrededor de 300 soldados del Escuadrón Sexto de Infantería de Estados Unidos abandonaron los cuarteles de Jefferson, San Luis para luchar contra los indios Sauk. En 1838, en los suburbios del este de Calcuta, India, un tornado dejó una huella de 26 kilómetros, 2,5 por hora. Su lentitud lo hizo más destructivo. Dejó 215 víctimas fatales. En la cercanía de la localidad de Dum Dum cayó granizo a 1 kilómetro por hora. En 1864, en Mansfield, Luisiana, en el marco de la Guerra Civil de los Estados Unidos, el general Nathaniel Bann de la Unión ve frustrada su campaña en Red River por las fuerzas del general confederado Richard Taylor en la batalla de Mansfield. En 1876, en Milán se estrena la ópera La Gioconda. En 1879, en el noroeste de Argentina, cerca de la frontera con Paraguay, el teniente coronel Luis Jorge Fontana funda el pueblo de Formosa. En 1898, en España, la escuadra del Atlántico, al mando del almirante Pascual Cervera y Topete, sale de Cádiz rumbo a Cuba para sofocar los brotes independistas de la colonia. En 1899, Martha Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 1904, Gran Bretaña y Francia forman la Entente Cordiale. En 1904, en Manhattan, New York, se renombra como Times Square en honor al periódico The New York Times. En 1907, las últimas tropas japonesas abandonan Manchuria. En 1908, en La Paz, Bolivia, se funda el Club de Strogen. En 1910, cerca de la Playa del Rey, California, se inaugura Los Ángeles Motor Dome. En 1913, en Estados Unidos, se ratifica la 17ª encomienda de la Constitución. Desde ese momento, la elección de los senadores debía hacerse por votación directa. En 1916, en Corona, California, el piloto de coches Bombard se estrella contra una barrera, muriendo él, su mecánico, un policía e hiriendo gravemente a 5 espectadores. En 1918, en las calles del Distrito Financiero de New York, los actores Douglas Fairbanks Sr. y Charles Chaplin venden bonos de guerra. En 1928 se juega el primer clásico de fútbol peruano entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes. En 1929, en Delhi, los activistas favorables a la independencia de la India, Bagdad Singh y Batujab Dutt, reparten octavillas y bombas en los pasillos de la Asamblea Central sin causar heridos. En 1940, la aldea de nuevo San Carlos Sija del Valle de Exa, municipio de San Carlos Sija de la República de Guatemala, pasa a ser jurisdicción del departamento de Retaulé y adopta el nombre de Nuevo San Carlos ya como el municipio. En 1941, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad germana de Kiel es bombardeada, contabilizándose 213 muertos. En 1944, en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo lanza la ofensiva de Crimea,
que permite liberar completamente Crimea. En 1950, India y Pakistán firman el Pacto de Delhi. En 1951, en el atolón Ennewers, en el marco de la operación Greenhouse, Estados Unidos denota la bomba atómica Dog de 70 kilotones. En 1952, en un discurso radiado a la nación desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Harry Truman llama a la toma de acerías en Estados Unidos para evitar la huelga nacional. En 1954, cerca de Nápoles, cae un avión de pasajeros, produciéndose 21 víctimas mortales. Es el segundo en 4 meses. En 1957 en Egipto se reabre el canal de Suez. En 1965 firma el Tratado de Bruselas que instituía un aparato institucional único para la Unión Europea. En 1966 el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética elige de forma unánime a Leonid Brezhnev como secretario general. En 1971, en Londres empieza el primer Congreso Mundial del Pueblo Rom, que adopta el término Rom en rechazo a la designación gitano, el himno, la bandera del pueblo Rom. En 1972, el sueco Hels Saxon bate con 5,51 metros el récord del mundo de salto de pérdida masculino. En 1973, en Turín, la excesiva presión del gas causa explosiones provocando heridos y daños materiales. En 1973, en la isla de Chipre se suceden 32 atentados durante la noche. Se ignora si son obra de guerrilleros de George Grivas o de las secuelas y de los secuaces del arzobispado de Macarios. En 1975, después de pasar una semana en Vietnam del Sur, el jefe del Estado Mayor, Frederick Weyand, entrega un informe al Congreso estadounidense indicando que Vietnam del Sur caerá sin ayuda militar adicional. En 1978, Henry Rono, Kenia, bate el récord de los 5.000 metros masculinos y lo deja en 13,08 minutos. En 1985, India denuncia a la Unión Carbide por el desastre de Bhopal, que se estima que murieron 2.000 personas y otras 200.000 resultaron heridas. En 1986, Clint Eastwood es elegido alcalde de Cameron by the Sea, California, con el 72% de los votos. En 1987, el directivo de Los Ángeles, Doug Al-Khamaniz, dimite debido a un escándalo por declaraciones racistas que realizó en el programa de televisión estadounidense Notting Hill. En 1988, en San Antonio, Chile, se crea el diario El Líder Provincial, el diario antecesor de El Líder de San Antonio. En 1989, en Guadalajara, México, fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, famoso traficante mexicano, también conocido como jefe de jefes, encarcelado en el penal de alta seguridad de Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En 1992, la estrella de tenis retirada Arthur Ashe anuncia que ha contraído el SIDA a través de una transfusión de sangre durante una de sus 2 operaciones de corazón. En 1993, la República de Macedonia se convierte en miembro de la ONU. En 1994 se descubre el cuerpo de Kun Coamin en su casa de Stal. En 1994, Juan Pablo II inaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración se han prolongado durante 13 años. En 1995, en San Antonio, Chile, se recrea el diario El Líder de San Antonio, que es el diario actual de esa ciudad. En el 2000, en Marana, Arizona, el B-22 Osprey de la misma Marina estadounidense se estrella durante el aterrizaje. Mueren 19 personas. En el 2000, en Bolivia, el presidente Hugo Banzer decreta estado de sitio, siendo la 6ª vez que se determina esta medida de excepción en el país desde la recuperación de la democracia en octubre de 1982. En 2003, en Bagdad, Irak, José Couso, camarógrafo español, y Taras Prostuk, camarógrafo de
Reuters mueren como consecuencia del ataque de un tanque de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad. En el 2003, en la invasión estadounidense a Irak, las tropas británicas ocupan Basora. En el 2003, en Italia, las cuentas de la compañía de correos son positivas por primera vez en 50 años. En el 2004, en las elecciones de Argelia, la lucha entre el presidente saliente, Abdelaziz Bouteflika, y el expresidente ministro Ali Benfrid, que ha dividido al Frente Nacional Argelino, se resuelve a favor del primero bajo fuentes sospechadas de fraude electoral. En el 2004, Condoleezza Rice, encargada de la seguridad interna de Estados Unidos, declara ante los jueces que investigan las responsabilidades del gobierno por los ataques del 11 de septiembre. En el 2005, entierro multitudinario del Papa Juan Pablo II, han asistido más de 200 dirigentes mundiales, incluyendo jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo y líderes de las principales religiones. Además, unos 4 millones de peregrinos, la mayoría de los cuales no ha podido acercarse a la Plaza de San Pedro. Es el entierro de un papa más multitudinario de la historia. En el 2005, en Nepal, la policía causa 50 heridos y 350 detenidos en las manifestaciones convocadas para celebrar 15 años de democracia. En el 2006, en el norte de Bagdad, Irak, sucede un triple atentado suicida contra una mezquita chií, dejando un saldo de 70 muertos. En el 2006, en el sur de Argelia, mueren 13 policías de aduanas en un atentado. En el 2006, en Ecuador, levanta el estado de excepción en varias provincias tras haberlo impuesto a causa de las protestas indígenas por el Tratado de Libre Comercio. En 2012 debuta en Corea del Sur el grupo surcoreano EXO, grupo musical, con la publicación de su sencillo Mama. 2014 finaliza el soporte del sistema operativo Microsoft Windows XP. En el 2016, lanzamiento del álbum Cómo convertirse en nada del grupo punk español Gatillazo. En el 2018, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entra a la cárcel de Curitiba, donde empezará a cumplir su sentencia de 12 años. En el 2020, en Wuhan, provincia de Hubei, China, se levantaron las medidas de aislamiento en la ciudad génesis de la pandemia COVID-19. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. En un día como hoy, nacimiento de Hugo Fregonese. Nace en Mendoza el director de cine Hugo Fregonese. Dirigió películas como Pampa Bárbara junto a Lucas de Mare y Apenas un delincuente, antes de recalar en Hollywood, donde en los años 30 había sido asistente de dirección. Allí dirigió westerns y policiales, como Misais Presidiarios, Martes Trágico y La Última Batalla de los Apaches. Regresó al país para dirigir sus dos últimas películas, La Mala Vida y Más Allá del Sol, que narra la vida de Jorge Newbery. Falleció en 1987. También en un día como hoy nació María Félix. También nació en un día como hoy, pero en 1929, Jacques Brel. Nace el cantautor belga. Desde mediados de los 50 fue un ícono de la canción francesa. La balada Ne me quittes pas, No me abandones, de 1959 se convirtió en un tema más conocido de la época. Otros temas destacados son Amsterdam, La Mort, La Valise à 1000 Thames. En 1973 se produjo el fallecimiento de Pablo Picasso. Pablo Picasso fallece en Montguins, Francia, el mayor artista plástico del siglo XX. Tenía 91 años, había nacido en Málaga e impresionó desde joven con su talento precoz. Adquirió al cubismo y sacudió al arte de su tiempo con Las Señoritas de Aviñón en 1907. Pasó por varios periodos artísticos. Su prolífica producción incluye obras como Guernica, la respuesta del artista a la barbarie del bombardeo alemán sobre la ciudad vasca de ese nombre durante la Guerra Civil Española. En el 2012
se produjo el fallecimiento de Margaret Thatcher. A los 87 años muere Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Fue la primera mujer en gobernar el Reino Unido entre 1979 y 1990. Accedió a la jefatura del Partido Conservador en 1975. Antes había sido ministra de Educación entre 1970 y 1974. Su ascenso al frente de la derecha británica marcó el comienzo de 15 años de liderazgo y la transformación del conservadurismo en la fuerza de rigambe neoliberal en lo económico. Ganó las elecciones en 1979 y repitió en 1983, favorecida por la victoria militar en la Guerra de las Malvinas, que revitalizó aún su gobierno. Obtuvo una tercera victoria en 1987, contraria a la integración con Europa. Su política logró que el Reino Unido no adhiriera al euro. La interna conservadora la llevó a renunciar en 1990. Hoy se celebra el Día Mundial del Pueblo Gitano. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebró por primera vez en 1971. Fue en este día que se celebró el primer Congreso Mundial Romaní Gitano en Londres. En este congreso se instituyó la bandera y el himno gitanos. Es una oportunidad para celebrar las contribuciones del pueblo gitano a la sociedad. Los gitanos son un pueblo con una rica historia y cultura. Han hecho importantes contribuciones en los campos de la música, el arte, la literatura y más. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Posterior a la victoria 1-0 ante Universitario en el debut el martes pasado y el empate contra Sarmiento en Junín por el torneo Apertura, River va con la seguidilla de partidos y recibe a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega con alguna duda luego de lo que fue la igualdad en condición de visitante ante el Verde 1-1. Pero con un alivio en el certamen continental después del triunfo frente a la U en Perú. A raíz de esto buscará una victoria contra los de Guayaquil para liderar la zona en soledad. Barcelona arrancó con el pie derecho también en Copa Libertadores, habiéndole ganado a Independiente del Valle en la primera fecha por 1-0 en el Monumental de Guayaquil. Mientras que en el torneo local no tuvo rodaje el último fin de semana y es el único líder de su liga con 15 puntos sobre 18 posibles. Las probables formaciones
River lo hará con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Kevin Castaño, Enzo Pérez, Maximiliano Mesa, Franco Mastantuono, Driusio Borja y Facundo Colidio, el equipo de Marcelo Gallardo. Barcelona lo haría con José Contreras, Brian Carabalí, Javier Arriaga, Gustavo Belecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Johnny Quiñones, Janer Corozo, Joaquín Valiente, Solano o Trindade y Octavio Romero. El equipo que dirige Segundo Castillo. El árbitro será Rafael Claus de Brasil, el partido que se jugará en el Monumental de Núñez a partir de las 21:30 horas. En el resto de los partidos de la Copa Libertadores, para completar la jornada de martes, también será el turno para Estudiantes de La Plata, que estará afrontando su encuentro en condición de local, 21:30 frente a Universidad de Chile. Y Talleres, que visitará Libertad en Asunción a partir de las 19 horas. A la misma hora en Río de Janeiro, Botafogo, el campeón defensor, irá ante Carabobo. A las 21 Peñarol en Montevideo enfrentará a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Y a las 23 por el grupo de River en Quito jugarán Independiente del Valle frente a Universitario. En el otoño, los recuerdos y la nostalgia van de la mano. No queremos tristeza. Nuestro objetivo es darte canciones que te hagan suspirar. AM 1230 Creativa. Como lo mencionamos antes, hoy vamos a hablar de alguien que hoy es su natalicio, María de los Ángeles Félix Guereña. Nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914 en la Ciudad de México y falleció en un día como hoy, pero del año 2002. Conocida como La Doña o María Bonita, fue una actriz mexicana. María de los Ángeles fue hija de un militar político, Bernardo Félix Flores, y de Josefina Guereña Rosas. Tuvo 11 hermanos: Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, Mercedes, Fernando, María Eugenia, Ricardo, Benjamín, Ana María del Sacramento. Su infancia transcurrió en Álamos, lugar en que vivía con su hermano Pablo y su mamá. Esta última decidió separarlos debido a la estrecha cercanía que se tenían, la cual su madre temía que se convirtiera en una relación amorosa de tono incestuoso. En 1931, a los 17 años de edad, contrajo matrimonio con Enrique Álvarez Alatorre. Con él tuvo a su hijo, Enrique Álvarez Félix, nacido el 5 de abril de 1934. Ambos se divorciaron en 1938. Consumada su separación, Félix se mudó con su hijo a Ciudad de México, donde en fecha desconocida Alatorre llegó para llevarse el hijo deliberadamente a Guadalajara, negándose devolverlo. Gracias a su belleza física, atrajo la atención de algunas productoras cinematográficas. En 1942 inició una carrera artística dentro del cine durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano, siendo invitada a participar en la película El Peñón de las Ánimas, estrenada en 1943. El 17 de junio de ese año contrajo matrimonio por segunda ocasión con el cantante Raúl Prado Gutiérrez, voz principal del trío Calaveras. De ahí en adelante su carrera despuntó rápidamente y en el mismo año hizo las cintas María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara y La Mujer sin Alma. Su casamiento con Gutiérrez concluyó en 1944, luego de que los dos eligieron divorciarse por sus diferencias personales, ya que Félix consideraba que su matrimonio debía permanecer en secreto debido a que su carrera artística iba en ascenso. En 1945 se casó por tercera vez, esta vez con el cantante y compositor Agustín Lara. Lara inmortalizó a María en una enorme cantidad de canciones, tales como Humo en los ojos, Cuando vuelvas, Dos puñales, El Chotis Madrid y sobre todo el célebre tema María Bonita, compuesto en Acapulco durante su luna de miel. Se estrenó en una serenata para ella con Pedro Vargas. María Bonita se convirtió en una de las canciones más populares del compositor a nivel mundial, así como el himno indiscutible para María, en cualquier lugar donde se presentaba.
No obstante, los celos excesivos de Lara pusieron fin a esta relación en 1947. En 1946 participó en los films La Devoradora y Vértigo, además de acaparar la atención de productores extranjeros, ya que se dice que se le ofreció el papel protagónico femenino de Duel in the Sun, pero no pudo realizarlo por tener el proyecto de Enamorada en puerta, por lo que la actriz Jennifer Jones actuó en su lugar. Sus primeras películas extranjeras fueron realizadas en España, las cuales incluyeron Mare Nous en 1948, Una mujer cualquiera en 1950 y La noche del sábado, también en el mismo año. En 1951 participó con la coproducción franco-española La Corona Negra. Continuó su carrera extranjera en Italia, donde realizó las películas Mesalina y Incantesimo Trágico, las dos en el mismo año, en 1951. En el año 52 trabajó en Argentina e hizo la película La Pasión Desnuda. En ese mismo año regresó a México para casarse el 18 de octubre con su cuarto marido, el actor y cantante Jorge Negrete, con quien trabajó en la película El Rapto, y más tarde filmó la película Camelia, ambas en 1954. Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953, por lo que decidió regresar a Europa y se fue a Francia. Allí apareció en las películas La Bella Otero de 1954, French Cancan en 1954 y Los seres son fatigues en 1955. Su último film europeo fue la producción española Faustina en 1957. Volvió nuevamente a México en 1955 participando de las películas La Escondida y Canasta de Cuentos Mexicanos. Un año después tuvo su quinto y último matrimonio casándose con el banquero francés Alexander Berger. Concluido el cine de oro, su filmografía prosiguió con títulos como Tizoc, Café Colón, Miércoles de Ceniza y La Estrella Vacía. Cerca de 1958, ella y Berger engendraron al que sería su primer hijo juntos, pero durante las filmaciones de la cinta Flor de Mayo, en 1959, Félix sufrió un accidente que la hizo perder el bebé. En 1959 trabajó en la película La Cucaracha, donde compartió créditos por primera vez y única con Dolores del Río. El mismo año apareció en los filmes Sonata y La Fairmont del El Apó, en 1959. En 1960 también hizo producciones, filmó Juana Gallo, La Bandida en 1962, Amor y Sexo en 1963. Además, en esa misma década se convirtió en la cuarta actriz más fotografiada del mundo, después de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich. En 1986 volvieron a pagarle sin trabajar cuando firmó el contrato para protagonizar Eterno Resplandor, una película de Jaime Humberto Hermosillo. Sin embargo, el proyecto se canceló por problemas fiscales y económicos del productor, por lo que la producción nunca se filmó. Debido a lo anterior, su última intervención actoral fue en La Generala, una cinta de 1970. El 31 de diciembre de 1974 falleció su esposo, Alex Berger, a causa de cáncer de pulmón. En 1993 escribió su autobiografía con apoyo del historiador mexicano Enrique Krause. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix, su hijo, falleció a los 62 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio. Y vamos a hablar un poquito de cómo era ella, de su imagen pública y personal. María Félix tenía una admiración por las personas inteligentes y eso la llevó a relacionarse desde los inicios de su carrera con lo que ella llamaba la aristocracia del talento, título que ella le otorgó a este sector de personas intelectuales y talentosas que destacaron en las artes del siglo XX y en la cual ella encajó perfectamente tanto en México como en Europa. De la misma forma en la que ella admiraba las mentes de los artistas, ellos quedaban fascinados con la de ella, por ser una mente curiosa y además su presencia y belleza física les resultaba seductora, razón por la que las grandes figuras del arte universal la honraron con su amistad y la tomaron como inspiración para sus obras.
En su adolescencia fue pintada en Guadalajara por José Clemente Orozco, quien según María la pintó como una calavera maquillada. Desde muy joven se destacó por sus atributos físicos. En Guadalajara, cuando tenía 15 años, fue coronada reina de los estudiantes por la Universidad de Guadalajara y participó en uno y otros concursos de belleza donde siempre salía victoriosa. La imagen de María Félix se transformó en símbolo de glamour, presencia y elegancia. Tales calificativos fueron un aumento tras formar parte del ambiente europeo donde empezó a ser vestida por modistas como Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Balenciaga, entre otros. Fue llamada la mujer más hermosa del mundo en las revistas internacionales de gran tiraje como Love, Paris Match y Esquire. Diego Rivera la definió como: María Félix es un ser monstruosamente perfecto, es un ser ejemplar que impele al resto de los seres humanos a esforzarse a ser como ella. La poetisa mexicana Pita Amor le dedicó unos versos en relación por su porte y andar, tras encontrársela un día en la calle. Ayer te vi rodeada por la tarde, ibas como un cuchillo desafiando el aire. En 1973 la escritora Elena Poniatowska la entrevistó, entonces declaró: camina como las fieras desplazando a su alrededor ondas misteriosas. Jean Cou, quien era el secretario de redacción de Jean-Paul Sartre y con quien Félix tuvo un breve romance, escribió alguna vez: María Félix es un arcoíris que tiene los colores más raros y sutiles. Es única, es una mujer y al mismo tiempo es todo. Solía mostrarse a la defensiva ante los reporteros quienes siempre buscaban obtener notas polémicas. Usando su temple, ella se defendía y sus declaraciones muchas veces solían ser ingeniosas, pero escandalosas. Demostraba seguridad ante cuestionamientos polémicos, tal y como lo hizo en una ocasión cuando un reportero en Argentina le preguntó: María, ¿es usted lesbiana? A lo que ella respondió: si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí. Si bien la personalidad de María Félix nunca resultó negativa para ella, al contrario era su sello personal. Fue muchas veces criticada. Mientras que en el extranjero la veían como una mujer fuera de serie, en México había un sector conservador al que nunca le agradó la forma de ser. A pesar de ello, María solía fascinar al público en general, tanto en sus películas como en los lugares a los que se presentaba. Pero por eso se le consideró diva durante toda su vida y aún después de su deceso. Suele ser tomada como ejemplo de dicha palabra. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Tras su separación de Agustín Lara, María volvió a algunos sonados romances con el magnate Jorge Pasquel, el torero Luis Miguel Dominguín y el actor argentino Carlos Thompson. A este último lo conoció en Argentina durante el rodaje de La Pasión Desnuda. La relación fue seria hasta el punto de que se comprometieron para casarse, y Félix incluso llamó a su hijo Enrique Álvarez Félix para conocer a su posible padrastro. Sin embargo, Félix canceló la boda días previos a la misma, afirmando que llegó a la conclusión de que lo único que la unía a Thompson era una mera atracción física y no un amor verdadero. En su estancia de Francia, María conoció a través de la pintora Leonor Fini al escritor francés Jean Cau, asistente del escritor Jean-Paul Sartre. Con Cau, María también vivió un célebre romance. En Europa, Félix también vivió un romance lésbico con Suzanne Baulet, más conocida como Frede, quien en ese momento dirigía el cabaret Le Carol en París, y las dos mujeres vivieron juntas en el Hotel Georges V. La relación quedó plasmada en una pintura realizada por Fini de una planta con dos flores que tenía el rostro de Félix y la otra la de Frede. Las mujeres de hecho se habían conocido ya en 1950 y Frede había seguido a Félix sus viajes de filmación a Buenos Aires y a Sao Paulo. Y al enterarse de la relación de Félix con Carlos Thompson,
La relación de Félix y Frede fue interrumpida por el matrimonio de Félix con Jorge Negrete, pero tras la muerte de Negrete en 1953, Félix regresó a París para reavivar brevemente su relación con Frede. Sin embargo, se separaron violentamente de manera definitiva en 1954, lo que la llevó a un juicio en el que Félix quería recuperar las joyas que le había obsequiado a Frede y la acusó de robo. Félix perdió su demanda y Frede fue absuelta y se quedó con las joyas. A pesar de esto, Félix retuvo en su propiedad la pintura que Fini hizo de las dos mujeres y luego Félix le pidió a Fini que la modificara para borrar la cara de Frede, quien cambió la cara de Frede por la de Félix, resultando en que dos flores de la pintura tuvieran su cara. Su última pareja sentimental fue el pintor ruso-francés Anthony Stapov. Respecto a él, María comentó: no sé si es el hombre que más me ha querido, pero es el hombre que me ha querido mejor. La percepción hacia su hijo. Con respecto a su hijo, María llegó a comentar: de no haber sido María Félix, me hubiese gustado ser el hijo de María Félix. Enrique es un hombre muy dotado, con un sentido común admirable. Es mi mejor amigo, me divierto mucho en su compañía. No es un hijo de mami, como muchos creen. Trabaja por su cuenta, lucha para ser independiente. Él tiene su propia carrera, su público, su cartel y asume sus responsabilidades sin apoyarse en mí. El 8 de abril del 2002, Félix falleció mientras dormía en la Ciudad de México a los 88 años de edad. Su muerte tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la mañana y su cuerpo fue descubierto cerca de las 10 de la mañana. Sus restos fueron transportados de su residencia en la colonia Polanco al Palacio de Bellas Artes, donde se le realizó un homenaje. Posteriormente fue enterrada en su tumba familiar localizada dentro del cementerio privado Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la misma ciudad. Benjamín Félix Guereña, hermano de la actriz, solicitó una exhumación de su cadáver para determinar las causas de su muerte, por considerar que hubo irregularidades en su inhumación. Una semana después, la policía determinó que Félix había muerto sin muestras de muerte violenta. Después de la exhumación, Félix Guereña retiró dicha denuncia y expresó estar conforme con las conclusiones de la averiguación. Y bueno, tiene un legado, dejó su legado. Como parte de las 56 muestras de cine internacional de la Cineteca Nacional y celebrando los 100 años de su nacimiento, se reestrenó la película La diosa arrodillada. La película original se encontraba fuertemente dañada, por lo que para el reestreno tuvo que ser completamente remasterizada y restaurada digitalmente. Se emitieron boletos conmemorativos con su imagen. Además, un tren del metro que recorría la línea 7 llevaba el nombre de María Félix. En 2015 se develó una estatua en honor a María Félix en la colonia Montezuma, Ciudad de México. También en Acapulco hay una calle llamada María Bonita, haciendo referencia al himno de Agustín Lara, que le compuso a la actriz. De igual forma, en Cuernavaca, Morelos, se inauguró una plaza con el mismo nombre y cuenta con una escultura de busto de María Félix. En 2018, el director estadounidense Martin Scorsese presentó en el Festival de Cannes la sección Cannes Classic, una copia restaurada de la película protagonizada por María Félix, Enamorada. La película fue restaurada a 4K por UCLA Films, televisión de archivos. También en ese año, el 8 de abril, por su 104 aniversario, Google le rindió tributo dedicándole un Donald de Google. Las joyas de María Félix mandó a fabricar a la casa Cartier. Fueron adquiridas por ella misma tras la muerte de la actriz. Las suelen mostrar como sus obras maestras y han sido exhibidas alrededor de todo el mundo, junto a las otras luminarias del cine mundial como Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Gloria Swanson. Es decir, esta casa le hace las joyas que ella misma eligió y ahora las volvió a adquirir y las tiene en exposición.
En París, el diseñador Franck Sorbier le rindió homenaje en la Semana de la Alta Costura de París a principios del 2020, donde mostró atuendos que estaban inspirados algunos en los looks más recordados. En agosto del 2023, la compañía de juguetes Mattel lanzó una muñeca Barbie coleccionable de ella. María Félix fue una actriz mexicana que representó a México en el cine, la moda, el estilo y el feminismo. Fue un ícono de la cultura popular mexicana en el siglo XX. Además de su impacto en la gran pantalla, María Félix se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. Fue musa de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leonor Fini. Su figura trascendió el cine para convertirse en un referente de moda, estilo y carácter. Hoy recordamos a la doña, a María Félix. Soy Bruno Sani, conocido como @sommelier en el aire. Soy periodista, sommelier y miembro del equipo de prensa y comunicación de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines. Como parte del grupo organizador de la Noche de las Vinotecas, quiero invitar a todos a una nueva edición de este evento que se desarrollará el próximo 11 de abril. Será la 5ª edición y celebraremos al Malbec en todo el territorio argentino. Las vinotecas de todo el país se unen para homenajear a nuestra cepa insignia, con actividades originales y divertidas, descuentos de hasta el 50%, y llenando miles y miles de copas de vino. Les recomiendo que visiten la página web www.lanochedelasvinotecas.com.ar, busquen la o las vinotecas más cercanas y se preparen para vivir el próximo 11 de abril la fiesta más federal del vino argentino. ¡Salud! En el segmento de Gente de la City, hoy vamos a hablar del COVID-19. La enfermedad por coronavirus del 2019, más conocida como COVID-19, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus o coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. El total de fallecidos hasta el 2024 es de 6.881.955 de fallecidos a sí mismos, según Hopkins. Es una estadística 2024. Y vamos a hablar un poco de esta enfermedad que nos sorprendió a todos, ¿no es cierto? Produce síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque circulatorio. El choque séptico es la forma más común en estos casos, pero otros tipos también pueden ocurrir. Por ejemplo, un choque obstructivo puede ser el resultado de una embolia pulmonar, complicación también posible. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 la infección era mortal entre el 5 y el 1% de los casos. Se han autorizado varios tratamientos antivirales por la FDA, como puede ser el Paxlovid, Remdesivir o Molnupiravir, en pacientes con curso de la enfermedad de leve a moderado, con factores de riesgos en los que se quiere evitar una evolución grave de la enfermedad. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de fluje, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a la otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego a través de las manos que lo recogen del ambiente contaminado toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares al tocarse la boca, la nariz y los ojos. También está documentada la transmisión por aerosoles. La propagación mediante superficies contaminadas o fomites, cualquier objeto carente de vida o sustancia que sí se contamina con algún patógeno, es capaz de transferirlo de un individuo a otro.
no contribuye sustancialmente a nuevas infecciones. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, periodos de incubación, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la mano, parte hundida del brazo opuesta o al codo, también con el codo, con el brazo, con un pañuelo, evitando el contacto cercano con otras personas. En otras medidas, como el uso de mascarillas, la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana. En abril consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basadas en estudios sobre la influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela no médicas. Bueno, este virus produjo una pandemia que todos conocemos. Acá en el 2020 se produjo justamente, a tratar de que la gente no salga, de hacer la pandemia, de hacer estar en casa y no salir, porque realmente no se podía. Se prohibió todo tipo de actividad justamente para poder evitar la propagación de este virus. Esto nos llevó a tener muchas víctimas, no tanto en el 2020 como en el 2021, donde se aproxima más o menos que las víctimas por este virus han perdido la vida entre 130.000 personas. Quizás ese sea el número total, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todavía hay personas que pueden tener COVID, y entonces cuando hay algún síntoma de fiebre y de todos los síntomas que estuve hablando recién, o falta de respiración o falta de aire, hay que ir a consultar a un centro de salud, porque se les hace el hisopado, y también ahora en las farmacias se puede hacer un test para saber si que existe el COVID. Por supuesto que ahora no es tan nocivo como en esos años, porque en esos años no se conocía, no se sabía cómo tratarlo, pero ahora está controlado y se puede medicar y se puede hacer reposo, y es algo que quedó en nosotros como una enfermedad más, pero que realmente, gracias a Dios, por lo menos si está controlada y diagnosticada, no provoca la muerte. Y este programa llegó a su fin. Gracias por estar siempre ahí, gracias por acompañarme, y los espero en la próxima emisión de Gente de la City. Desde acá, desde Radio AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Radio AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo.